En este video, exploraremos el poder de la sal como una herramienta espiritual. Explicaremos su uso de manera sencilla para que todos comprendan cómo emplearla para romper maldiciones y atraer bendiciones. ¿Sabías que hay 3 maneras de usar la sal para liberar bendiciones de abundancia? ¿Por qué crees que Jesús llamó a sus discípulos la sal de la tierra? Quédate hasta el final, donde revelaremos la respuesta y te sorprenderás con las revelaciones sobre la sal como un arma espiritual. Primero, debemos aceptar una verdad fundamental: todo fue creado por Dios, incluso la sal, con un propósito específico. No hay nada en este mundo que no haya sido creado por su mano poderosa. Cada grano de sal, cada gota de agua y cada chispa de fuego fueron concebidos por Él. En el Génesis, se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra desde el principio, incluyendo la sal. La Iglesia rara vez menciona que Dios otorgó autoridad no solo a los humanos, sino también a los elementos como el fuego, el agua y la sal. Cada uno tiene un propósito divino: el fuego consume, el agua da vida, y la sal preserva y purifica. Pensemos en cómo todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal conserva los alimentos, ¿no preserva también nuestra fe en tiempos difíciles? Quiero animarte a que compartas tu experiencia con la sal en los comentarios. Escuchar los testimonios de otros cristianos puede ser inspirador. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través de su uso. Por ejemplo, una hermana experimentó un cambio milagroso en su vida después de ungirse con sal. ¿Has sentido un cambio después de usar sal en oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios ha actuado en tu vida a través de este poderoso mineral. En tiempos antiguos, la sal era vista como algo poderoso: conservaba alimentos, sazonaba y hasta se utilizaba como moneda. En la antigua Roma, los funcionarios públicos recibían su salario en sal, de ahí proviene la palabra salario. La Biblia utiliza lo cotidiano para transmitir lo espiritual. Jesús enseñaba a través de parábolas. Sin embargo, no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin dudar, pero cuestionamos el poder de la sal? Algunos creen que la sal está ligada a rituales oscuros, pero esto es una mentira del enemigo. Recordemos lo que dice Juan 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal. Dios utiliza lo que ha creado para cumplir su voluntad. Consideremos el ejemplo del aceite de la unción, mencionado 20 veces en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, era utilizado para ungir a los sumos sacerdotes y sus descendientes, así como para consagrar el tabernáculo y sus muebles, apartándolos para Dios. Puedes encontrar ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibió estrictamente reproducir el aceite de unción para uso personal, como se menciona en Éxodo 30. La receta del aceite incluía mirra, canela y otros ingredientes naturales, pero no se sugiere que posean poderes sobrenaturales. No es el aceite en sí el que posee un poder sobrenatural, sino la obediencia a Dios durante el ritual, lo que refleja santidad. Si Dios te instruye a ungir con aceite, hazlo. Dios nos pide que utilicemos sus creaciones con propósito. ¿Por qué no actuamos igual con la sal? ¿Estamos subestimando una herramienta poderosa que Dios nos ha dado? Al igual que el aceite, la sal adquiere un significado sagrado cuando la usamos conforme a la voluntad divina. En Mateo 5, se dice: vosotros sois la sal de la tierra. No permitamos que el enemigo nos arrebate esta verdad. El Nuevo Testamento menciona la unción con aceite en solo 4 ocasiones. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, declarando: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Estos pasajes muestran cómo Dios utiliza lo material para manifestar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos la vara de Moisés como otro ejemplo. Dios le otorgó poder, y al echarla al suelo, se convirtió en una serpiente. Los profetas también emplearon agua, sal, aceite, mantos y varas en sus ministerios, no para adorar estos objetos, sino como instrumentos en actos proféticos.
Ellos entendían que el uso cotidiano de estos elementos no debía transformarse en rituales vacíos. Todo lo que hemos tratado está basado en la Biblia. Nada ha sido modificado, es la pura palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países, se dice que alguien está salado cuando tiene mala suerte, asociando la sal con la brujería, ya que se sabe que los brujos la usan para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. No hay magia blanca que provenga de Dios, todo acto que no esté guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. Satanás, como usurpador, intenta corromper las creaciones de Dios. En Mateo 4, Satanás ofrece a Jesús los reinos del mundo, una autoridad que originalmente fue dada al hombre, pero que, debido a la desobediencia, el enemigo pudo usurpar. Reflexionemos profundamente, ¿somos conscientes de cómo el enemigo busca corromper lo sagrado? ¿Utilizamos las herramientas que Dios nos ha dado con la reverencia adecuada? Lo material refleja lo espiritual, y nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia. Como dice Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal tras su creación. La historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19 es un claro ejemplo. Lot, seducido por placeres mundanos, eligió vivir en estas ciudades pecaminosas. La corrupción era tan profunda que llegó hasta el cielo. Dios, al castigar la desobediencia de la esposa de Lot, la convirtió en una estatua de sal, mostrando el uso divino de este mineral para impartir justicia. En Levítico 12 nos instruye, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Este mandato subraya la importancia de la sal en la purificación de las ofrendas israelitas, revelando su capacidad para purificar. En Crónicas, se afirma, Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal. Aquí, la sal simboliza un pacto perpetuo entre Dios y el hombre. En resumen, la sal tiene tres atributos espirituales principales: purificar, establecer pactos y maldecir. Su uso en lo espiritual es profundo y significativo. Por eso, los brujos la utilizan en la brujería, reconociendo su poder espiritual dado por Dios. El enemigo ha intentado engañar al cristiano, haciéndole creer que la sal es una herramienta del mal, cuando en realidad es un instrumento divino de poder. Hoy es el día para recordar que el pacto de sal es eterno y que los cristianos deben retomarlo. Gloria a Dios. La sal y la maldición. Al principio del estudio, vimos cómo la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal, un evento relacionado con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se describe cómo el azufre y la sal, símbolos de maldición, devastaron esa tierra, impidiendo que creciera cualquier hierba, tal como sucedió en Sodoma y Gomorra, destruidas por la ira de Jehová. La sal, combinada con azufre, simboliza la destrucción. Ahora comprendes por qué los brujos la utilizan. Originalmente destinada para la justicia, hoy en día se emplea contra los hijos de Dios. No porque la sal sea maligna, sino porque hemos dejado de utilizar los actos proféticos y los instrumentos otorgados por Dios. La sal es nuestra herencia. Si eres un verdadero hijo de Dios, no deberías temer a los brujos que usan sal contra tu hogar, trabajo o negocios, ya que tienes la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones. En Sofonías 2, Jehová de los ejércitos dice que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortigas y minas de sal, y un desolamiento perpetuo. El remanente de su pueblo lo saqueará y heredará. La sal se asocia con Sodoma, Gomorra, Moab y Amón, hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidos tras la destrucción de Sodoma. Este acto produjo dos pueblos malvados que continuamente guerrearon contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones sobre generaciones. Muchos no entienden por qué sus familias enfrentan problemas o matrimonios fracasados. La raíz puede estar en los actos inmorales de los antepasados. Para liberar a tus hijos de estas maldiciones, el versículo de Sofonías ofrece una solución. Toma la sal consagrada a Dios y repite esta oración. Padre mío,
Dios de Israel, gracias por darme tu palabra. Perdona los pecados de mis abuelos y padres, y la depravación sexual de mi familia. Hoy uso la sal consagrada para tu altar, y seco el mal que cargaba mi familia. Esparzo la sal sobre mi vientre. Que el asolamiento deje el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. Desde hoy, abandonaré toda maldad para que tu verdad, piedad y misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia usado tanto para bendecir como para maldecir. Es una herramienta que Dios ha legado a sus hijos, aunque el enemigo también la emplea en nuestra contra. No te preocupes. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece en contextos de bendición y maldición. En el Salmo 107, se menciona que Dios transformó ríos en desiertos y secó manantiales, convirtiendo tierras fértiles en salinas debido a la maldad de sus habitantes. La sal representa un castigo por la corrupción. Aunque los cristianos raramente usan la sal para maldecir, lo cual es positivo, es esencial saber cuándo utilizarla para la guerra espiritual y cuándo para la paz. La sal es tanto un arma de guerra como de paz. Aquí nos centraremos en la sal como arma de guerra. En la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando y la sal debe usarse para maldecir las fuerzas enemigas. Usa sal consagrada y espárcela sobre tu hogar, tu barrio y tu ciudad. Luego, haz esta oración con autoridad. Padre mío, Dios de Israel, hoy tomo la sal del pacto y la esparzo sobre mi ciudad, casa, barrio e iglesia, secando toda obra del enemigo. Desde hoy y para siempre, que la maldad no se levante más en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Así sea. La sal tiene gran poder. Eliseo fue al manantial y echó sal, diciendo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de aquí no saldrá más muerte ni esterilidad. Este es uno de los versículos más conocidos sobre la sal. Eliseo, quien tenía el doble del espíritu de Elías, utilizó la sal que Dios le otorgó para sanar las aguas en nombre del Señor. En Ezequiel 4 se menciona que, tras la expiación, se ofrecerán un becerro sin defecto y un carnero sin tacha, a los cuales los sacerdotes rociarán con sal antes de ofrecerlos a Jehová. Esto resalta la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Reflexiona sobre el dinero que llega al altar de Dios, puede haber pasado por manos de ladrones, asesinos, contrabandistas, etc. La sal consagrada a Dios es una herramienta para purificar ese dinero. Regla de oro: si deseas consagrar sal para Dios, hazlo con respeto. Compra un paquete entero para este propósito y úsala solo para honrar a Dios, sin usarla para cocinar. El recipiente para la sal debe ser nuevo, dedicado exclusivamente a Dios. Lo mismo se aplica al aceite. Algunas iglesias esparcen sal sobre los diezmos y ofrendas, orando para purificarlas, como se menciona en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias lo practican, algunos limpian el dinero con sal consagrada antes de dar el diezmo. El pacto en Números 18 dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. La Biblia menciona el pacto de sal perpetuo, que sigue vigente hoy para quienes honran a Dios. Aunque se hizo para los israelitas, tú también eres parte de este pacto bajo el amor del Padre. La sal, como elemento conservador, simboliza la durabilidad y lealtad, lo eterno, y es un buen símbolo de un pacto perpetuo. En el Oriente Antiguo, la sal se convirtió en un símbolo de estabilidad y lealtad debido a su capacidad para prevenir el deterioro. Según las costumbres de la época, compartir sal durante una comida era un ritual que sellaba una amistad duradera y prometía fidelidad eterna. Comer sal juntos representaba un compromiso de no traicionarse ni hacer daño. Se creía que al compartir una comida con sal, dos personas se hacían amigos para toda la vida. Para el Eterno, cada sacrificio debía recordar la relación con Él. Al hacer pactos, se solía compartir una comida con sal para simbolizar lealtad perpetua. Un pacto de sal era considerado inviolable.
En Números 18 se menciona que la violación de un pacto de sal podía tener graves consecuencias, incluso la muerte. En una ocasión, un historiador americano que investigaba en una ciudad del Medio Oriente se encontró atrapado por la noche. Consciente del peligro de las carreteras nocturnas, decidió refugiarse en una tienda cercana. Es probable que esa tienda fuera de personas que robaban a los viajeros perdidos, pero él no lo sabía. La noche estaba fría y el peligro se sentía en el aire. El americano, al acercarse a la tienda, le dijo al dueño que la ciudad a la que se dirigía estaba muy lejos y que viajar por la noche era arriesgado debido a la posibilidad de perderse o enfrentarse a problemas peores. El dueño de la tienda le respondió: «¿No sabes que soy un ladrón? ¿Cómo puedes estar seguro de que no te mataré y te robaré?». El viajero contestó: «Sé que eres un ladrón, pero haré un pacto de sal contigo». El ladrón, sorprendido, le invitó a entrar y sentarse. Luego, preparó pan con sal y ambos compartieron la comida. Al amanecer, el americano se despertó y encontró al ladrón vigilando sus pertenencias. El ladrón devolvió todo amablemente y acompañó al viajero durante todo el trayecto hasta su destino, protegiéndolo. Para el ladrón, hacer un pacto de sal es servir a Dios, y lo honrará mientras viva. El pacto de sal en el Oriente sigue siendo válido hoy en día y es un acuerdo duradero, incluso después de la muerte de una de las partes. Un comerciante llegó al campo para comprar 100 ovejas, pero al descubrir que el pastor tenía 300 y quería venderlas todas, se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero. El pastor propuso un pacto de sal, le daría las 300 ovejas y el comerciante pagaría las 200 restantes en 60 días. Ambos aceptaron y compartieron una comida salada. El comerciante se llevó las ovejas, pero murió 30 días después. Su hijo, al conocer el pacto, pagó el saldo pendiente después de 60 días. Es fundamental entender que el pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre. Es una relación equilibrada, no puedes hacer un pacto con Dios y luego vivir como te plazca. Dios honra a quienes lo honran y promete ser su Padre a cambio. Debes recordar los mandamientos de Dios. Éxodo 20 menciona el Valle de la Sal, un lugar de victoria para quienes luchan por su bendición. Según Samuel, David ganó fama al vencer a 18,000 arameos en el Valle de la Sal y mató a 10,000 edomitas allí mismo. Llamó a la fortaleza que conquistó Joktel, nombre que se conserva hasta hoy. En el Valle de la Sal, los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones, incluyendo la victoria de David sobre los arameos. Los estudiosos aún no han ubicado con precisión el lugar descrito en la Biblia, pero Samuel nos cuenta que David fue exaltado por su pueblo tras una victoria inusual en las guerras. Enfrentaba una batalla dura, con numerosos enemigos y un ejército mayor que el de los israelitas. Sin embargo, parece que Dios estaba a su lado. David logró la victoria en el Valle de la Sal, derrotando a 18,000 soldados. Pero hay algo que quiero explicar. Si no enfrentas tus propias batallas, no lograrás nada. Crecimos con la idea de que Dios pelea nuestras batallas, pero esto es solo parcialmente cierto. Dios ya ha ganado la guerra, todo está hecho, pero tú debes luchar tus propias batallas. ¿Acaso los cristianos modernos han adoptado la costumbre de solo orar y clamar sin acción? Jesús, como el Verbo hecho carne, actuó en sus palabras. No se dedicó únicamente a orar, sabía que las batallas se ganan aplicando la fe. Es esencial orar, ayunar y alabar, pero también es crucial poner en práctica lo que creemos. Para los israelitas, la sal tenía gran importancia. Sellaba el pacto de Dios con el hombre, purificaba las ofrendas y se usaba para bendecir o maldecir. David tenía que demostrar al pueblo que Dios estaba con él, que el pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de Jehová. Entonces, si deseas las bendiciones de Dios, ¿qué estás haciendo para conseguirlas? ¿Te limitas a esperar sentado en casa? ¿Solo te congregas en la iglesia y te conformas con eso? Muchos cristianos esperan respuestas de Dios sin más. No queremos hacer sacrificios ni esforzarnos más allá de lo mínimo para ser buenos creyentes. Queremos grandes bendiciones con poco esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para recibir sus bendiciones? La respuesta es clara: lucha por ellas. La historia de David demuestra que la sal puede bendecir o maldecir.
Si enfrentas la batalla con determinación, la sal será una bendición; si solo haces lo mínimo, la sal será tu perdición. Así opera el brujo. Si un brujo maldice tu hogar con sal y tú no estás consagrado a Dios, esa maldición te afectará. Sin embargo, si reconoces que la sal es una herramienta divina y honras a Dios con fidelidad, ninguna plaga podrá tocar tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse y vivir justo y piadoso delante de Dios. Sin una vida espiritual activa, algo falta. La sal simboliza el inicio de esta batalla. Jesús, a veces sanaba con su palabra, pero también usaba actos proféticos para mostrar que era el Hijo del Creador. En Juan 9, Jesús vio a un ciego y sus discípulos preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió: no es por el pecado de él ni de sus padres, sino para que las obras del que me envió se manifiesten mientras es de día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Luego, escupió en la tierra, hizo barro con su saliva y lo aplicó en los ojos del ciego, diciéndole que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre fue, se lavó y recuperó la vista. Tal vez aún no entiendes lo que intento explicar, así que daré ejemplos de plantas. Dios creó todo para su gloria, y entre lo creado, hay plantas que sanan cuerpos humanos y animales, algunas curan enfermedades graves. Muchos medicamentos actuales provienen de estas plantas, como la aspirina y la morfina. ¿Son las plantas espirituales o materiales? Aunque son materiales en el mundo físico, su existencia comenzó en el mundo espiritual. Al principio solo había vacío, y luego la creación descrita en Génesis. El mundo físico es la manifestación de lo espiritual. Primero existió en el pensamiento de Dios y luego se materializó. Como dice Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jesús es espíritu hecho carne. Los milagros ocurren cuando lo espiritual se manifiesta en lo material. La sal, en sí misma es solo sal, pero al unirse con lo espiritual se convierte en pacto, limpieza y bendición. Jesús unió lo espiritual con lo físico al aplicar el barro en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, y la saliva, aunque es agua, también tiene un papel vital ya que el agua da vida. Jesús utilizó esta conexión entre lo espiritual y lo material para realizar milagros. En Juan 9, se le dice al ciego que se lave en el estanque de Siloé, que significa enviado. La obediencia y la acción llevaron al milagro de recuperar la vista. La sal ha sido una herramienta de guerra espiritual desde el Antiguo Testamento, simbolizando el pacto entre Dios y David. Se usaba para purificar ofrendas y condenar lugares contaminados por el pecado. La sal representa lo eterno y se utiliza para purificar, maldecir y establecer pactos. Su uso debe ser meticuloso, comenzando con su compra y dedicación a Dios, empleando utensilios nuevos solo para este fin. Al usar la sal, el creyente debe vivir como un verdadero hijo de la fe, orando e intercediendo, especialmente en lugares afectados por maldiciones y pecado, y rechazando espíritus de venganza. También se usa para romper maldiciones ancestrales, aplicándola sobre el vientre y renunciando a lazos familiares. Es esencial esparcirla sobre diezmos y ofrendas para su purificación. En casas y lugares sagrados, la sal asegura protección divina contra cualquier ente maligno. En culturas orientales, la sal simboliza un compromiso de lealtad y confianza. Sin embargo, la sal no tendrá efecto sin fe y devoción hacia Dios. Advertencia final: ¿has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios mandó construir a Moisés? En Números 21, tras salir del monte Jor y rodear Edom, el pueblo se desanimó y criticó a Dios y a Moisés, quejándose de la falta de comida y agua. Entonces, Jehová envió serpientes venenosas que mordieron a muchos israelitas, causando su muerte. El pueblo se acercó a Moisés y dijo: hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que retire estas serpientes. Moisés oró y Jehová le respondió: haz una serpiente de bronce y colócala en un asta. Cualquiera que sea mordido y mire la serpiente vivirá. Moisés hizo lo que se le indicó y colocó la serpiente en un asta. Cuando alguien era mordido y miraba la serpiente de bronce, se salvaba.
Dios mostró su misericordia al darles un medio visible para ser salvados del veneno. Un milagro tangible como una estatua facilita la fe. Pero la historia no termina ahí. El pueblo se desvió nuevamente. En Reyes 18, Dios eliminó los lugares altos, rompió imágenes, cortó símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce hecha por Moisés. Los israelitas la habían convertido en un objeto de veneración, llamándola Neustán. El rey Ezequías la destruyó porque el pueblo olvidó que el milagro provenía de Dios y no de la estatua. De manera similar, la sal debe ser una herramienta para los hijos de Dios, no un objeto de adoración ni usado frívolamente. La sal es un medio para manifestar la autoridad divina. Sé fiel y no repitas el error de los israelitas. Usa las herramientas de Dios con rectitud y siempre contarás con su favor. No vivas en quejas ni autocompasión, eres un guerrero en tiempos de batalla y tu objetivo es avanzar sin retroceder. Un cristiano nunca da un paso atrás y se mantiene fiel a Dios en todas las circunstancias. La fe debe mantenerse fuerte. Si te sorprendió el poder espiritual de la sal en la Biblia, no te pierdas el próximo video sobre el significado del vinagre en las Escrituras. Al igual que la sal, el vinagre tiene un poder espiritual oculto. Jesús bebió vinagre antes de morir en la cruz, un hecho profetizado. Descubre los significados y usos espirituales de este líquido en el siguiente video. Haz clic y explora las revelaciones bíblicas del vinagre. Nos vemos allí.